tan convencido de que su fórmula es la correcta y de que su trabajo es excelente, porque nunca da en el clavo. Eso lo dice usted. Hemos dado siempre en el clavo. No, esos son los datos objetivos aquí, que tenemos encima de la mesa. No son los datos, eso es un sesgo. Señor Tezanos, sí. ¿El CIS o Sánchez? Ni CIS ni el Sánchez. No, yo no digo la mentira y el gobierno no miente. Eso el gobierno no miente. Problema. Yo creo Sánchez que no miente, el gobierno no miente. Yo creo que no. Está claro que, como han podido ustedes ver, el amigo José Félix Tezanos tiene menos vergüenza que un gato en una matanza. Esto es una expresión muy española que hace mención, pues, o que bueno, cuando antiguamente se hacía la matanza del cerdo en el mes de enero, pues los gaticos siempre estaban por ahí a ver qué les caía y eran capaces de hacer cualquier malabarismo para apoderarse de algo. De ahí que venga la expresión de tener menos vergüenza o más arrojo, por decirlo de alguna manera, que un gato en una matanza. Los veterinarios lo hemos adoptado también ese término porque cuando estás castrando a veces a cerdicos en granjas pequeñas, pues estás ahí cortándole los adminículos, y es cosa que ya no hago, ya dejé de hacer hace muchos años afortunadamente, eso que sale un huevillo y sale un gato ¡pap! Y te pilla el huevo. Lo que pasa en la naturaleza es así de salvaje. Pues como de salvaje son estas declaraciones desde mi punto de vista, porque miren, yo creo que a nadie se le escapa que el CIS se ha convertido en una herramienta más al servicio de Pedro Sánchez y de los intereses del Partido Socialista o Nacionalsocialista obrero, obrero del metal, y de español pues que no tiene prácticamente nada. Y digo que se ha convertido en una herramienta porque así como el señor José Félix Tezanos dice que ha dado tantas veces en el clavo, pues en este vídeo vamos a tirarlo abajo. Vamos a ir viendo las mayores cagadas que ha tenido este caballerete a lo largo de su trayectoria desde que ha entrado enchufado con un sueldo de unos 700.000 euros desde que lleva en el puesto, más una subvención a una empresa, a una editorial que tiene propia, muy pequeñita, donde solamente edita él prácticamente, que ha recibido por parte del gobierno pues casi 150.000 eurillos. Bueno, oye, el hombre, comprar los servicios de un gacho como este y de una organización como el CIS, que nos cuesta anualmente 13 millones de euros, pues oye, las cosas salen caras, ¿me entienden? Vamos pues a desmontarlo y ya luego ustedes me dicen si de verdad el amigo Tezanos ha dado o no en el clavo, como les comento aquí en el vídeo. Miren, básicamente en los últimos años, y vamos a apartarla a un lado porque hay que reconocer que una vez el señor Tezanos acertó y es algo que le sirve a él para decir que, oye, una vez acerté. Básicamente se refiere a las elecciones generales del año 2023, que ahí más o menos podemos decir que los datos que dio como resultados estaban dentro de la horquilla que el resto de empresas de estas de consultoría pues hicieron. Bueno, de aquel chico, ese día estuvo un poquito más inspirado. Pero como van a ver ahora, eso ha sido simplemente un espejismo. Porque ese mismo año, en el 28 de mayo, en las elecciones autonómicas del 2023, pues básicamente a nivel general las autonomías en ese año se debatían entre el PSOE y el Partido Popular. Oye, era burrito o era burrita, y él pues falló en todas, porque en vez del PSOE fue el PP. Es que he quedado subcampeón. Hombre, es que básicamente con capacidad de acceso a dirigir estas autonomías, como pueden ustedes ver en la actualidad, que mayoritariamente las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular, pues evidentemente el señor Tezanos erró, y erró, vamos, brutalmente. Y miren si erró que de forma general en las elecciones estas autonómicas del año 23 al Partido Socialista le daba un 30,2% de los votos y al PP el 27,9%. Bueno, no es que fuese al revés, es que fue infinitamente diferente, es una diferencia brutal, pero al revés de lo que dijo el paisano. Básicamente lo que quiso hacer con estas encuestas manipuladas fue intentar dirigir el voto. Porque hay gente que todavía se deja llevar por eso de que, pues yo voy a votar como la mayoría. No sé, cosas que pasan.
Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Hay gente que es así. Luego, al año siguiente, en las elecciones gallegas del año 24, pues también pueden ver que se equivocó como que bastante. Así, por ejemplo, en el sondeo de la semana previa a los comicios se aseguraba que el PP obtendría entre 34 y 38 escaños, perdiendo la mayoría absoluta, que acabó manteniendo con solvencia. Y por otro lado, en el caso de la otra parte, en la gente de izquierdas, pues al BNG le dio una horquilla de los 24 o 31 escaños y claro, con semejante abanico de 7 escaños, pues la verdad es que en un parlamento autonómico es difícil equivocarse. Y luego a los socialistas les dijo que iban a ganar y se quedaron solamente en 25 escaños. En las elecciones vascas de ese mismo año, del 2024, miren, estas gráficas a mí me gustan bastante más porque, como pueden ver, el punto es el resultado final y lo que aparece como una banda es la horquilla. Así, por ejemplo, a Bildu le dio una horquilla entre el 35,1 y 34,2. Al final sacó el 32,5, falló. En el caso del PNV falló también estrepitosamente, les daba como máximo el 33 y sacaron el 35. En el caso del PSOE casi, también la horquilla era muy escasa, 13,2 a 14,2 y se quedó en 14,2, es decir, que se quedó justo en el bordecito. En el caso del Partido Popular dio una horquilla de entre 6,7 y 7 y al final sacó un 9,2. En el caso de Sumar, el puntito se quedó dentro de la línea, como pueden ver, pues por lo tanto si dio una horquilla entre 3,2 y 3,8 y sacó 3,3, pues aquí te dicen que sacó un acierto. En el caso de Podemos la jodió, pero bien jodida. Y en el caso del Vox también, porque a Vox le daba entre 3,7 y 3, perdón, entre 2,7 y 3 y al final sacó un 2. Básicamente fallo estrepitoso. En las catalanas del año 24, pues se equivocó, drásticamente con el PSC, porque la horquilla daba entre el 33,2 y el 29,8, al final sacaron el 27,9. Junts también se equivocó, porque como máximo les daba el 18 y sacaron el 21, y así con prácticamente todos. En el caso del PP acertó, en el caso de Vox falló, estos son, la CUP acertó, se quedó dentro de la horquilla. Y bueno, en definitiva, nuevo fracaso. En las elecciones europeas del año 24 la cagó, fallo muy curioso, daba la horquilla muy alta al PSOE, qué casualidad. Al Partido Popular le daba entre 29,3 y 30,3, al final sacó 30,4, evidentemente falló. En el caso de Vox casi acertó, casi. En el caso de Sumar falló, sacaron 4,7 cuando él había previsto entre 5,4 y 7,2. Y bueno, con los de Alvise también se equivocó, 4,8 cuando él daba entre 4,9 y 5,7. Y bueno, los demás partidos pues casi, fallo y casi. En definitiva, este hombre pues no suele acertar y el caso es que esto no se trata de acertar las encuestas. Si uno sigue un patrón científico a la hora de realizar las encuestas, pues tú puedes más o menos horquillar unos resultados, pero no puedes cometer semejantes errores. Eso para mí es la primera crítica y lo que demuestra clara y llanamente que este hombre pues es una herramienta al servicio del PSOE. Pero en segundo lugar, y esto es algo que no recogen los medios de comunicación, el CIS por lo general hace encuestas, aparte de las encuestas electorales, hace preguntas a la población muy orientadas desde el punto de vista político. Es decir, que no pregunta sobre los temas de actualidad. Por ejemplo, no se pregunta a la gente si de verdad les preocupa o hasta qué extremo les preocupa la inmigración masiva, los incrementos de casos de violencia de esta gente que viene sobre todo del norte de África contra la gente aquí del país. Sobre esto no se pregunta y se preguntan sobre cosas que al gobierno en este caso sí que les interesa.
Y en definitiva, yo honestamente lo que creo es que a partir de toda esta podredumbre que está afectando al CIS y a otra infinidad de organismos oficiales, se impone, creo yo, que en un futuro un gobierno que no esté gobernado por esta organización criminal conocida como Partido Socialista Obrero Español, pues lógicamente se cierre esta institución, como otras tantas que habrá que cerrar, Radio Televisión Española, Radio Nacional, toda una serie de estamentos que ves que simple y llanamente quieren engañar a la gente, quieren manipularlos. Y yo creo que en un futuro, quitado este organismo, pues si algún gobierno necesita conocer qué es lo que piensan los ciudadanos, que haga pues eso, un concurso público donde se presenten las diversas empresas de encuestadores y que se analicen y que se pague. Es lo que hay. Uno al final se plantea qué necesidad tenemos de tener tantos entes públicos cuando esto es una tecnología, lo de hacer encuestas, que no creo yo que suponga un gasto brutal en cuanto a lo que es los aparatos, el personal, etcétera, y que se puede, como otras tantas cosas, como por ejemplo la publicidad, las campañas de marketing, todo esto que saben hacer tan sumamente bien, externalizar. Y tarde o temprano lo más lógico es que nos encontremos que un organismo más de los tantos que han sido ya colonizados por el PSOE, pues tendrá que desaparecer. Es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado y ustedes me contradicen. Venga, cuídense mucho. Chao.